y pueden apagar su cámara. La última clase estamos viendo, primero hablamos de una propiedad específica muy importante para la termodinámica. Primero hablamos de la temperatura. Después hablamos de otra propiedad específica muy importante, el volumen específico o densidad. Y ahora estamos hablando de una tercera propiedad específica muy importante, presión. Y aquí les demostré que la presión es una propiedad específica. Tenemos un fluido confinado en un recipiente. Las moléculas del fluido ejercen una fuerza sobre las paredes del recipiente, sobre el área de la superficie del recipiente, de las paredes. Voy a aumentar el tamaño. Esta fuerza se ejerce sobre el área de la superficie de todas las paredes. Esta es la fuerza total sobre las paredes. Pero el área de la superficie la podemos dividir en áreas de cada pared. Área 1 de la pared 1, área 2 de la pared 2, área 3 de la pared 3, etc. El área total la dividimos en áreas de cada pared. Y la fuerza total también se divide. La fuerza 1 es la fuerza que ejercen las moléculas en la pared 1. La fuerza 2 es la fuerza que ejercen las moléculas en la pared 2. La fuerza 3 es la fuerza que ejercen las moléculas en la pared 3, etc. Si las áreas son diferentes, las fuerzas también serían diferentes. Pero si hay dos áreas iguales, las fuerzas que se ejercen en áreas iguales serían las mismas, suponiendo que la masa del fluido está perfectamente homogénea. Si la masa está perfectamente homogénea, áreas iguales ejerce la misma fuerza. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Sí, profe. Y entonces, el área de la superficie se puede partir. La fuerza total se puede partir. Pero si a alguien se le ocurrió dividir fuerza entre área, si dividimos fuerza total entre área total, nos daría lo que le llamaron presión total. Si dividimos fuerza 1 entre área 1, nos da la presión en la pared 1. La fuerza 2 entre área 2 nos da la presión en la pared 2. La fuerza 3 entre área 3 nos da la presión en la pared 3. Pero la presión no se divide, no se parte. La presión no es la suma de las presiones, no. La presión total es la misma presión en la pared 1, es la misma presión en la pared 2 y es la misma presión en la pared 3. Aun cuando las fuerzas sean diferentes y las áreas sean diferentes, las presiones son las mismas. Espero que estén entendiendo esto. Estas fuerzas y áreas pueden ser diferentes, pero al dividir fuerza entre área, da exactamente la misma presión. Aunque sean fuerzas y áreas diferentes, la presión sería la misma. Por eso, la presión es una propiedad específica, pero es una propiedad inventada. Recuerden lo que les dije de volumen específico.
volumen específico y densidad. El volumen específico, por eso se le llama volumen específico. También se le puede llamar volumen unitario. Mientras que la densidad sería una masa unitaria. Entonces, la presión es una fuerza unitaria. O se le puede llamar fuerza específica. Es una propiedad inventada. Y espero que entiendan cuando les digo por qué inventada. Volumen específico y densidad, alguien las inventó, porque las propiedades reales son masa y volumen, pero alguien inventó el concepto de volumen específico y densidad, dividiendo una entre el otro. Presión es una propiedad inventada. Área y fuerza son reales. Entonces alguien inventó, se le ocurrió dividir fuerza entre área y así inventó lo que se le llama presión. Pero resulta un concepto muy importante. Aunque sea una propiedad inventada, resulta muy importante. Para no tener que manejar fuerzas, porque las fuerzas dependen del área. Las fuerzas dependen del área, pero las presiones no dependen del área. Por eso es muy importante el concepto de presión, así como de volumen específico y densidad, porque son propiedades unitarias o específicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Y a continuación hay una palabra isobárico. Recuerdan que ya habíamos visto la palabra isotérmico, temperatura constante. También isométrico, o isocórico, volumen específico constante. Lo mismo la palabra isobárico, presión constante. Es una característica de un proceso básico cuando la presión del fluido del sistema permanece constante. Hay procesos que tienen esta característica. Es decir, procesos donde la presión es constante y entonces se dice que el proceso es isobárico. Para abreviar, se dice un proceso isobárico. Para no decir, es un proceso donde la presión permanece constante. Simplemente proceso isobárico. Hay que aprenderse esas palabras iso. Es un vocabulario de termodinámica. Y más adelante las utilizaremos. Está demostrado que las moléculas de los fluidos ejercen fuerza en todas direcciones. Y solamente sucede en los fluidos. Es decir, cuando una sustancia está en la fase líquida o vapor o gas, como le quieran llamar, ya sea en la fase líquida o en la fase de gas. Las moléculas de los sólidos no ejercen fuerza. Es un fenómeno físico que únicamente sucede
en líquidos y en gases. Bueno, más bien, podría decirlo de esta forma. Principalmente sucede en gases, también en líquidos, pero en mucho menos proporción. Y en sólidos también, pero en una proporción tan pequeña que prácticamente es despreciable. Por eso, cuando se habla de presión, nada más se aplica a gases y líquidos, no en sólidos. Aquí está dibujada una molécula en forma de un círculo. Este círculo representa una molécula. Y aquí le puse M subíndice M, masa de la molécula. Masa de la molécula. Y están representadas, incluso me faltó poner esto, déjenme, bueno. Lo voy a poner así, en rojo. Las flechas las estoy poniendo en rojo para decir, estas flechas representan la fuerza que ejerce la molécula en todas direcciones. Claro, no puedo dibujar en todas las direcciones. ¿En cuántas direcciones dibujé? 8. Dibujé en 8 direcciones, pero puedo poner más flechas. Cada flecha es una dirección diferente. Espero que estén entendiendo eso. Si dibujara todas las direcciones, ¿cómo se verían las flechas? Un círculo. Pegadas una con otra y formarían un círculo rojo todo alrededor. Entonces no puse tantas, pero sí puse 8 y es más que suficiente para entender. Las moléculas ejercen fuerza en todas las direcciones. En este caso, llamémosle fuerza de la molécula. Permítame un momento. Déjenme desagrupar. Le estoy llamando, nada más que al desagrupar, no voy a desagrupar. Ok, dice. Permíteme. No se quiere. Se me movió algo. Y no se quiere cambiar. ¿Por qué? Ahí está. Este se me movió, por cuestión de dibujo, se me movió el tamaño. En fin, ahí lo así lo dejo ya. Bien, lo que quiero mostrarles es esto. Esta molécula ejerce una fuerza total en todas direcciones. Le llamamos fuerza de la molécula. A la fuerza total ejercida en todas direcciones.
La molécula tiene una área de la molécula, el área de la superficie de la molécula, de donde sale la fuerza que ejerce. Y la molécula tiene un volumen de la molécula. Claro, una molécula es muy pequeñita y su volumen es muy pequeñito, su área también es muy pequeña. De hecho, su fuerza también es muy pequeña. La fuerza de una molécula es muy pequeña en realidad. Se vuelve grande cuando hablamos de miles o millones de moléculas. Cuando hablamos de dentro de un recipiente como acá, podemos tener millones de moléculas. Y la fuerza total de millones de moléculas puede ser bastante grande. Una sola molécula, su fuerza es pequeña, pero ya hablando de miles o millones, su fuerza total puede ser ya grande. Bien, pero sigamos hablando de una molécula. Entonces, para una molécula diríamos la presión de la molécula, la presión que ejerce la molécula a sus alrededores es la fuerza de la molécula, la fuerza total de la molécula entre el área de la molécula de donde sale la fuerza. Esto es la presión que ejerce la molécula en todas direcciones. Y si dividimos el volumen de la molécula entre la masa de la molécula, nos da el volumen específico de la molécula. Aquí estoy hablando de dos propiedades, presión y volumen específico. ¿Por qué también hablo de volumen específico? Porque resulta muy importante comparar la relación que tiene la propiedad presión con la propiedad de volumen específico. Ahora consideremos lo siguiente, y aquí viene lo importante. Una molécula, nosotros la podemos comprimir o expansionar. Y cuando digo nosotros, me refiero que usando algún mecanismo, podemos comprimir las moléculas de un fluido, sea líquido o gas. En este caso, no nos interesa si la molécula es de líquido o de gas, cualquiera de los dos. Nosotros podemos comprimir las moléculas de un líquido o las podemos expansionar. ¿Qué significa comprimir la molécula de un líquido, de un fluido? Reducir el volumen. De hecho, cuando hablamos de comprimir, literalmente se refiere a reducir su volumen, su tamaño. Cuando comprimimos, se reduce el tamaño de la molécula. Y muy a propósito, vean, el tamaño como está dibujada la molécula es más pequeño que acá, que el tamaño original. Es decir, esta molécula, la masa es la misma. Hemos comprimido la masa, pero sigue siendo la misma masa. Pero al comprimirla, se reduce su tamaño, su volumen. Y cuando la expansionamos, significa aumentarle su tamaño. Y ahora la molécula se ve más grande que como estaba originalmente. Entonces, la podemos comprimir o expansionar. Pero hay algo muy importante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la fuerza de las moléculas cuando se comprimen? Aumenta. Aumenta de tamaño. Y así está dibujado. Vean, las flechas rojas se ven más grandes que en el caso anterior, porque cuando comprimimos las moléculas, aumenta la fuerza que ejercen las moléculas.
Lo dice la fórmula de la presión, ¿no? Sí. Bueno, ahorita regresamos a la fórmula. Pero eso es un fenómeno físico. Así sucede. Ese es el comportamiento y hay que aprenderlo así. Cuando comprimimos una molécula, aumenta la fuerza que ejercen las moléculas. Aumenta su fuerza. Me faltó hacer un dibujo para poderles explicar o para que lo puedan entender. Imagínense, no tengo el dibujo preparado. A ver si para mañana lo preparo y se los muestro. Imagínense que tenemos un pistón cilindro. ¿Sí saben lo que es un pistón cilindro? Como una, como, ¿qué puedo decir? De las bombas de aire, ¿no? De las presiones hacia abajo y sale aire. Sí, o una jeringa, como una jeringa. Dentro del cilindro, supongamos que tenemos un gas. Cuando empujamos el pistón hacia adentro, nosotros empujamos con una fuerza. Nosotros empujamos con una fuerza al pistón hacia adentro. ¿Y qué logramos con esa fuerza de empuje del pistón hacia adentro? ¿Qué logramos en el Aumentar la gas? presión interna. Comprimimos a las moléculas del gas. Comprimimos al gas. Pues también. Ahorita todavía no hablemos de la presión y volumen específico. Ahorita lo analizamos. Primero entiendan lo que estoy diciendo. Si nosotros empujamos con una fuerza al pistón para hacia adentro, esa fuerza que nosotros empujamos, se la transmitimos a las moléculas del gas. Y al transmitírselas, aumentan su fuerza. Las reducimos de tamaño sus moléculas, pero aumentan su fuerza. Es como si nosotros transmitiéramos la fuerza con que las empujamos, la fuerza con que las comprimimos, se transmiten a las moléculas del gas. Y aumenta la fuerza que ejerce. Por lo contrario, cuando expansionamos las moléculas, imagínense ahora es lo contrario. Jalamos el pistón hacia afuera. ¿Y qué le sucede a las moléculas del gas? Se expansionan porque el gas va a ocupar todo el espacio. Entonces, al jalar el pistón hacia afuera, es como si le estuviéramos quitando fuerza a las moléculas. Le sacamos fuerza a las moléculas. Lo contrario, cuando comprimimos, le transmitimos fuerza a las moléculas. Cuando las expansionamos, le sacamos fuerza a las moléculas. Y se reduce la fuerza de las moléculas. Las comprimimos, se reducen de tamaño. Se reducen de tamaño y aumentan su fuerza. Al expansionarlas, aumentan de tamaño, pero disminuye su fuerza. ¿Queda entendido eso? Repito, se me pasó preparar un dibujo, por ejemplo, con un pistón cilindro con un fluido, y lo más simple es con un gas dentro del cilindro, para que vieran, pero es muy simple, imagínenselo, así como una jeringa, por ejemplo. Una jeringa es un pistón cilindro, o un pistón cilindro como se usa en los automóviles, o un pistón cilindro como se usa en los amortiguadores, etcétera. Bien, ahora analicemos algo más. Primero, cuando comprimimos la molécula. Al comprimir la molécula, la fuerza de las moléculas aumentó. Y muy a propósito, le puse aquí una flechita a la izquierda
para indicar que aumentó la fuerza de las moléculas. Una flecha hacia arriba significa aumentó. ¿Qué sucedió con el área de la molécula? ¿Qué sucedió con el área de la molécula? Disminuyó. Disminuyó porque se hizo más chica. ¿Qué sucedió con el volumen de la molécula? Disminuyó también. Disminuyó porque se hizo más chica. Entonces, la fuerza aumentó. La fuerza aumentó. Oh, ya no le puedo. La fuerza aumentó, el área disminuyó y el volumen disminuyó. Entonces, si la fuerza aumentó y el área disminuyó, ¿qué sucedió con la presión? Aumentó por las dos cosas. Al aumentar la fuerza, aumenta la presión. Y al disminuir el área, también aumenta la presión. Por las dos causas, la presión aumenta. Por lo tanto, la presión de la molécula aumentó. Por eso le puse esta flechita a la izquierda. Esta flechita a la izquierda es para decir que aumentó. ¿Y qué sucedió con el volumen específico? Si el volumen, por cierto, aquí no estoy diciendo, aquí no le puse, pero obviamente la masa de la molécula es la misma. La masa no cambia cuando la comprimimos o la expansionamos. Si el volumen disminuyó y la masa es constante, entonces el volumen específico disminuyó. Y eso es lo que puse aquí. El volumen específico de la molécula disminuyó. Entonces, al comprimir la molécula, la presión, su presión aumenta y su volumen específico disminuye. Ahora veamos cuando le expansionamos la molécula. Al expansionarla, ¿qué le sucedió a su fuerza? Disminuyó. Disminuyó. Disminuyó su fuerza. ¿Qué le sucedió a su área? Aumentó. Aumentó porque creció la molécula. ¿Qué le sucedió a su volumen? Aumentó porque creció. Entonces, ¿qué le sucede a la presión? Si la fuerza disminuye, su presión disminuye. Si el área aumenta, su presión también disminuye. Entonces, por las dos causas, la fuerza disminuye y el área aumenta, entonces la presión disminuye. En este caso, entonces, la presión de la molécula disminuyó. Volumen específico. El volumen aumentó. La masa es constante, pero el volumen aumentó. Y si el volumen aumentó de la molécula, su volumen específico aumentó. Entonces ahora el volumen específico aumentó. Entonces vean, es todo lo contrario. Cuando comprimimos una molécula, aumenta su presión y disminuye su volumen específico. Cuando expansionamos la molécula, disminuye su presión y aumenta su volumen específico. Y esto es muy importante. Presión y volumen específicos le sucede lo contrario uno al otro. Si la presión aumenta, disminuye el volumen específico. Si la presión disminuye, aumenta el volumen específico. Siempre son contrarios. Nunca aumentan los dos y nunca disminuyen los dos. Ese es el comportamiento que hay que aprender. Presión aumenta, disminuye el volumen específico. Presión disminuye, aumenta el volumen específico. ¿Quedó claro esto, jóvenes?
Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguna pregunta, comentario? No, ninguno. Bien. Nos interesa conocer, recuerden que lo que vamos a estudiar termodinámicamente es esto. Fluidos confinados en sistemas cerrados y en sistemas abiertos. Y si vamos a estudiar fluidos confinados, necesitamos conocer las propiedades del fluido confinado. Su temperatura, su volumen específico y su presión. Para poder estudiar qué le sucede a sus propiedades. Necesitamos conocer la presión de los fluidos confinados. Los alrededores comúnmente es el aire atmosférico. Pero ¿cómo sería la presión de un fluido confinado respecto a la presión? ¿Los alrededores también tienen su presión? Si los alrededores es el aire atmosférico tiene su presión. Pero ¿cómo es la presión de un fluido confinado respecto a la presión de sus alrededores? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué creen? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Nadie me está escuchando? ¿Cómo dijo, profe? Pues hay que prestar atención. No, es que se ¿Nadie, traba un poquillo. No es que no le ponga atención. ¿nadie me escuchó? ¿O Gracias. todos me van a decir, cómo No, dijo? conmigo también se traba un poco. Si todos me dicen cómo dijo, pues quiere decir que nadie me está escuchando. Nos interesa la presión de los fluidos confinados. Pero los alrededores también tienen su presión. Las moléculas de los alrededores también tienen presión. Y ahora nos preguntaríamos, ¿y cómo sería si comparamos la presión de un fluido combinado con la presión de los alrededores? ¿Cómo serían las presiones? Diferente. Pueden ser diferentes. O puede darse la casualidad de que sean iguales. En un caso especial esos son iguales. Puede darse la casualidad que sean iguales. Pero sería casualidad, por decirlo así. Gracias por repetir. ¿Perdón? No, que sí son diferentes. Bueno, en casos especiales sí son diferentes. Ajá. Generalmente son diferentes. Y de eso hay que estar conscientes, muy importante. La presión de los fluidos confinados es independiente de la presión de los alrededores. ¿Por qué? Porque están confinados. Simplemente. Es totalmente independiente. Sin embargo, vamos a tener que conocer la presión de los alrededores. Y en este caso, vamos a considerar que los alrededores es el aire atmosférico. Y vamos a hablar y analizar la presión del aire atmosférico. Aunque en realidad la que nos interesa es la presión de los fluidos confinados, ya verán, vamos a necesitar la presión la presión del aire atmosférico, la presión de los alrededores. Voy a considerar que los alrededores es aire atmosférico como es en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones. Entonces, primero vamos a analizar cómo es la presión del aire atmosférico y después vamos a analizar la presión de los fluidos confinados. Ya verán por qué. La presión del aire atmosférico no nos interesa termodinámicamente,
pero la vamos a necesitar. La que nos interesa termodinámicamente es la presión de los fluidos confinados. Que quede claro, la presión del aire atmosférico no la necesitamos. Perdón, lo dije mal, vuelvo a repetir. La presión del aire atmosférico no nos interesa, pero la necesitamos. Y por eso, a continuación, voy a hablarles sobre la presión del aire atmosférico. Y la presión del aire atmosférico se le llama, en lugar de decir presión del aire atmosférico o presión de las moléculas del aire atmosférico, se le llama simplemente presión atmosférica. Y lo vamos a escribir así como símbolo. P mayúscula de presión, subíndice ATM, abreviatura de atmosférica. Presión atmosférica o presión de la atmósfera. Cuando decimos la atmósfera nos referimos al aire en la atmósfera. Presión atmosférica. Así se le llama a la presión de las moléculas del aire en la atmósfera. Nuevamente, que es importante que quede claro, un fluido confinado puede ser aire. Podemos tener aire confinado. Pero cuando tenemos aire confinado, debemos llamarle simplemente aire. Y cuando nos referimos al aire en la atmósfera, debemos llamarle aire atmosférico. Para no confundirnos. Si hablamos de aire simplemente, nos referimos a aire que está confinado en un sistema. Pero si decimos aire atmosférico, nos referimos a aire en la atmósfera. Espero que quede clara la diferencia. Hay que usar las palabras apropiadas para no confundirnos y para poder entender más claro. Entonces, vamos a hablar de la presión del aire en la atmósfera, aire atmosférico. Y antes de leer el enunciado, antes de leer la definición de presión atmosférica, se los voy a explicar mediante un dibujo. Las moléculas del aire en la atmósfera también ejercen fuerza. Mediante este dibujo se los voy a explicar. Nomás presten atención. Esta línea quebrada que puse aquí, digamos que representa el nivel de la atmósfera. En realidad, el nivel de la atmósfera no está perfectamente definido. Y de hecho, no es totalmente una recta. En realidad sería un círculo alrededor de la Tierra. Más bien sería una esfera, ¿no? Más que un círculo. Bueno, visto en un corte es un círculo, pero sí tiene razón. Visto en todas sus dimensiones, es una esfera. Así como la Tierra es una esfera, la atmósfera de la Tierra también es una esfera, rodeando a la Tierra. Aunque no es una esfera totalmente llena, porque tiene la Tierra en su interior. Pero sí. Bueno, no creo que necesite otro dibujo para representarles la Tierra y cómo se vería la... No, son cosas básicas. ¿Perdón? No, sí, son cosas básicas. Sí, es algo básico. Y nada más imagínenselo. La Tierra y
la atmósfera que rodea la Tierra y podemos hablar de un nivel de la atmósfera. Entonces, si este representa el nivel de la atmósfera, arriba, ¿qué hay arriba del nivel de la atmósfera? Vacío. Es decir, no hay nada. No hay, y al decir no hay nada, quiere decir que no hay moléculas de nada. Y abajo del nivel de la atmósfera está el aire atmosférico o aire de la atmósfera. Bien. Entonces, este círculo que puse aquí, vamos a considerar que representa una molécula. Y le puse un número 1, vamos a llamarle molécula 1. ¿Por qué esta molécula? ¿Por qué no se sale esta molécula de la atmósfera hacia el vacío? Y no solamente esta molécula, en general, ¿por qué el aire de la atmósfera no se escapa hacia el vacío? ¿Por qué Porque creen? ¿Por qué? lo trae la gravedad. Por su gravedad. Así es, debido a la fuerza de atracción ejercida por la gravedad de la Tierra. Pero la fuerza de atracción nada más es hasta este nivel de la atmósfera. Y podemos considerar que esta molécula, la fuerza que ejerce hacia afuera, hacia el vacío, su fuerza es igual a 0. Por eso no se escapa. Porque la fuerza que ejerce hacia afuera es 0. Pero la gravedad de la Tierra la trae. Y la trae con una fuerza, y aquí le puse, la fuerza de esta molécula 1 hacia afuera, hacia arriba, es igual a 0. Pero hacia abajo no vale 0. Hacia abajo, esta fuerza, la fuerza de la molécula 1 hacia abajo, es igual a la fuerza debido a su gravedad. Y la fuerza debido a su gravedad es lo que le llamamos peso. Entonces, la fuerza de la molécula 1 hacia abajo es igual a su propio peso. Claro, si hablamos de una molécula, el peso de una molécula es muy pequeñito. Pero esta fuerza es igual a su peso. Su peso debido a la fuerza de atracción de la gravedad. Entonces, ahorita acá hablábamos de que las moléculas ejercen una fuerza uniforme en todas direcciones. Realmente aquí en la atmósfera no es así. No ejerce la misma fuerza en todas direcciones. Aquí lo estoy diciendo. Hacia arriba su fuerza es 0 y hacia abajo su fuerza no es 0. Pero ya veremos por qué. Bueno, pues simplemente es por el efecto de la gravedad. Por eso no ejerce la misma fuerza hacia arriba y hacia abajo. Por el efecto de la gravedad. Pero ahora consideremos una molécula que está abajo de esta molécula 1. Vamos a considerar esta molécula 2. La he dibujado separada. Pero obviamente, imagínense, la representé separada para poder explicar. Pero debemos de pensar que esta molécula 2, permíteme. Debemos de pensar que esta molécula 2 estaría pegada así a la molécula 1. Estaría pegada, pero la dibujé separada para poder explicar. Pero piénsenlo de que debe ser, está pegada a la molécula 1. Espero que quede claro eso, jóvenes.
Necesitan pensarlo de esa forma para poder entender. ¿Por qué no? Así, así. Entonces, imaginemos esta molécula 2 que está pegada abajo de la molécula 1. Esta molécula 2 tiene que ejercer una fuerza 2. La fuerza de la molécula 2 hacia arriba tiene que ejercer una fuerza igual a la fuerza de la molécula 1 que está ejerciendo hacia abajo. Es decir, igual al peso de la molécula 1. ¿Por qué tiene que ejercer la misma fuerza hacia arriba? ¿Por qué la reacción, no? ¿Perdón? Es la reacción que genera esa fuerza. No ha dicho con las palabras apropiadas. ¿Por qué tiene que ejercer la misma fuerza que la molécula 1? ¿Por qué esta fuerza 2 tiene que ser igual a esta fuerza 1? La respuesta es muy simple. Porque deben estar en equilibrio. Si la molécula 2, si esta fuerza 2 fuera más grande que la fuerza 1, ¿qué pasaría? Chocan. No, no es que choquen. Sería hacia arriba. La molécula 2 Pasaría. empujaría la molécula 1 y la sacaría de la atmósfera. Si la fuerza 2 fuera más grande, la empujaría a la molécula 1 hacia arriba. Y viceversa, si la fuerza 1 fuera más grande que la fuerza 2, entonces la molécula 1 empujaría a la 2 hacia abajo. Y no sucede ninguna de las dos cosas. Si la molécula 2 no empuja a la 1 hacia arriba y la 1 no empuja a la 2 hacia abajo, quiere decir que sus fuerzas deben ser iguales. El razonamiento es muy simple, muy lógico. Entonces, por esa razón, esta fuerza 2 es igual a la fuerza 1, es decir, el peso de la molécula 1. Pero esta molécula 2, ¿qué fuerza ejerce hacia abajo? No solamente sería la fuerza de la molécula 1, sino también sería su propio peso. La fuerza 2 hacia abajo es igual a la fuerza 1 más el peso de la molécula 2. Y como la fuerza 1 es el peso de la molécula 1, entonces esta fuerza 2 es igual a la suma de los pesos de la molécula 1 más la molécula 2. La molécula 1 ejerce hacia abajo su propio peso, pero la molécula 2, la fuerza que ejerce hacia abajo, no solamente su propio peso, también el peso de la molécula que está arriba. Se transmite el peso de la molécula 1 a la molécula 2. Entonces la molécula 2 ejerce una fuerza hacia abajo igual a la suma de los pesos de la molécula 1 y 2. ¿Entendieron? Sí. La molécula 2 ejerce una fuerza hacia abajo igual a la fuerza que ejerce hacia arriba más su propio peso. Más su propio peso. Y ahora consideremos una molécula 3. ¿Qué fuerza va a ejercer esta molécula 3 hacia arriba? Igual a esta fuerza de la molécula 2 hacia abajo, porque deben estar en equilibrio. Es decir, la fuerza 3 va a ser igual a la fuerza 2, el peso de la molécula 1 más el peso de la molécula 2, porque van a estar en equilibrio. No se empuja
una a la otra. Entonces están en equilibrio. Pero, ¿qué fuerza ejerce esta molécula hacia abajo? La fuerza que ejerce hacia arriba más su propio peso. Entonces, ¿qué fuerza ejerce la molécula 3 hacia abajo? La suma de los pesos de la molécula 1 más la molécula 2 más la molécula 3. ¿Entienden? La primera molécula ejerce hacia abajo su propio peso nada más. La segunda molécula ejerce hacia abajo el peso de las dos moléculas de arriba, de las dos moléculas. Y la tercera molécula ejerce una fuerza hacia abajo igual al peso de las tres moléculas. Y así sucesivamente, si seguimos de molécula en molécula. Y aquí puse puntos suspensivos sucesivamente. ¿Cuántas moléculas hay en la altura de la atmósfera? Millones, porque la altura de la atmósfera es kilómetros. Una molécula pesa muy poquito, pero si vamos sumando el peso de todas las moléculas, entonces, cuando hablamos de una molécula ya, digamos, al nivel de la superficie de la Tierra, la fuerza que ejerce esta molécula es la suma de los pesos de todas las moléculas que están arriba, para poder estar en equilibrio con todas las moléculas de arriba. En otras palabras, esta molécula tiene que soportar el peso de todas las moléculas que están arriba. Y hacia abajo habría que agregarle su propio peso. Pero ya cuando hablamos de que esta molécula tiene millones de moléculas arriba, sumarle su propio peso prácticamente ya es despreciable. Podemos decir que la fuerza que ejerce hacia abajo es la misma que ejerce hacia arriba. Porque ya lo que importa es no su propio peso, porque su propio peso es un peso muy pequeñito, sino el peso de los millones de moléculas que soporta arriba. ¿Quedó claro? Pero ahora, algo más. Si consideramos una molécula a un lado, no abajo, a un lado, entonces dos moléculas horizontalmente ejercen la misma fuerza, porque también tienen que estar en equilibrio. Estas dos moléculas que están pegadas horizontalmente no se empujan una a la otra. Y si no se empujan, quiere decir que ejercen la misma fuerza. Es decir, estas dos moléculas ejercen la misma fuerza horizontalmente, la misma fuerza que ejercen verticalmente. Y ahora sí, podemos decir que estas moléculas ejercen la misma fuerza en todas direcciones, no solamente verticalmente, sino también horizontalmente y en cualquier otra dirección. Ya estamos hablando de las moléculas, digamos, en la superficie de la Tierra. La fuerza que ejercen las moléculas ya cerca de la superficie de la Tierra, sí es una fuerza prácticamente uniforme en todas direcciones. Y la fuerza de las moléculas es igual al peso total de las moléculas que está soportando. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Espero que hayan entendido esto para poder entender lo que sigue. Profe, ya solicité. Pero ya se nos acabó el tiempo.